En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos estar los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El tema que nos congrega hoy aquí, primero que nada, muchas gracias de nuevo por la presentación y muchas gracias a los padres por la invitación, ¿sí? Para mí es un honor y un gusto también poder estar aquí y hablar de un tema que pueda contribuir a la formación de la inteligencia en la doctrina de la fe y en la profundización de la doctrina de la fe. Se trata aquí de un curso de cultura católica, ¿no? Y el término católico ya está en la misma denominación. Y lo que vamos a hacer hoy es una reflexión sobre el significado doctrinal de este término. La importancia de esa palabra en la tradición cristiana es algo que no vale la pena ni siquiera destacar especialmente, porque basta recordar que es una palabra que usamos cada vez que rezamos el credo apostólico, ¿verdad? En el que profesamos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es en una Iglesia católica, o en el símbolo niceno decimos que es una, santa, católica y apostólica. De manera tal que es parte esencial de nuestra fe el decir que la Iglesia, en cuyo misterio creemos, tiene como una de sus notas distintivas, de sus notas propias, el ser católica. Basta recordar, sí, añadido a esto, que en toda la historia esa palabra ha sido como un signo distintivo que ha permitido reconocer a la Iglesia verdadera, a la única Iglesia de Cristo, en contraposición a las que, diciéndose tales, no lo son. Lo que vamos a tratar de presentar es una reflexión acerca de qué estamos diciendo cuando nosotros decimos creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y cuando profesamos esa catolicidad, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué llamamos católica a la Iglesia? Voy a empezar leyendo un texto breve que nos da una primera respuesta. Santo Tomás de Aquino, al comentar el credo, dice lo siguiente. Está precisamente explicando los atributos de la Iglesia, ¿no? Una, santa, y ahora dice, en tercer lugar, la Iglesia es católica, es decir, universal. Lo es primero en cuanto al lugar, porque contrariamente a lo que pensaban los donatistas, está extendida por todo el mundo. En efecto, el apóstol escribe a los romanos, vuestra fe es proclamada en todo el mundo. Romanos 1:8. Y Jesús, antes de subir al cielo, había dicho a los apóstoles, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a todas las criaturas. Marcos 16:15. Por eso Dios, que antiguamente era conocido tan solo en Judea, ahora lo es en todo el mundo. Pues bien, esta Iglesia comprende tres partes. Una está en la tierra, otra en el cielo y la tercera en el purgatorio. Segundo,
la Iglesia es universal en cuanto a la condición de los hombres que la componen, porque nadie es desechado, ni el Señor, ni el siervo, ni el varón, ni la mujer. Escribe San Pablo: no hay ya ni judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre, ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Tercero, es universal en cuanto al tiempo. Es cierto que algunos dijeron que la Iglesia debía durar hasta una época determinada, pero eso es falso, porque esta Iglesia comenzó desde el tiempo de Abel y durará hasta el fin del mundo. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Mateo 28:20. Y después de la consumación del mundo, perdurará en el cielo para siempre. Santo Tomás explica entonces aquí, al declarar el sentido del término católica referido a la Iglesia, tres universalidades, ¿sí? La primera la llama universalidad de lugar. La segunda, la universalidad, podríamos llamarla social, abarca hombres de toda condición. Y la tercera, la universalidad temporal, abarca todos los tiempos, todas las edades, dice aquí. Muy bien. Ahora, si uno se remonta de aquí a la tradición patrística, uno puede encontrar en diversidad de textos de los Santos Padres que esta exposición no agota el sentido del término católico. Entonces lo que voy a tratar de hacer yo ahora es, partiendo de allí, mostrar que el término católico tiene otros sentidos que le dan un alcance mayor a este que acabamos de oír, que incluye esto que acaba de decir Santo Tomás, pero incluye más que esto. Fíjense que ya en el primer parrafito, cuando expone la universalidad del lugar, Santo Tomás juxtapone dos cosas que son claramente distintas. Porque primero se refiere a una universalidad que podríamos llamar etnográfica, ¿sí? Abarca a todos los pueblos, a los hombres de toda la tierra. Pero después, al final, y muy brevemente, dice otra cosa. Dice que esta iglesia abarca la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Ahí ya, si eso está expuesto en la universalidad del lugar, lugar adquiere otro sentido, evidentemente. No se trata ya de lugar geográfico, y se trata de una universalidad de otro orden. Esta complejidad refleja que hay detrás de este resumen, de esta síntesis que hace Santo Tomás aquí, un trasfondo de contenidos que viene de la tradición patrística, insisto, y que es bastante más amplio que esto. Vamos a hacer, primero que nada, una consideración sobre el propio término, ¿sí? Decimos católico, que acá Santo Tomás inmediatamente traduce el latín por universal, ¿está claro? Católico significa universal, y está bien. Pero si uno hace una pequeña incursión filológica en el término católico, el término adquiere un sentido más preciso. Es un término griego compuesto, parte de un sustantivo que también se usa como adjetivo, que es holon, y eso quiere decir en griego un todo íntegro, una totalidad completa, ¿sí? Una integridad perfecta. La preposición que está antepuesta a ese término en el adjetivo católicos es una preposición katá que indica aquí primariamente el sentido de a través de o abarcándolo, ¿sí? Es decir, cuando se dice katholon, se está diciendo que eso abarca todo, abarca esa totalidad, abarca esa integridad, o se refiere a esa totalidad, ¿está claro? No a un aspecto, a una parte de esa totalidad, sino que la abarca en su integridad, íntegramente, completamente.
De modo que católico se puede traducir por universal, sí, pero también por integral. ¿Está claro? Es decir, que abarca la integridad de algo y que nos remite a ese todo de una manera completa o perfecta. Fíjense que universal, el término latino, nos hace alusión siempre a un conjunto total, ¿no? También la idea de totalidad está en lo universal. Pero tiene un sentido más distributivo, digamos, que el término griego. Porque el universal y latino se refiere a que abarca todas y cada uno de los elementos de un conjunto, o todas y cada una de las partes, ¿no?, que lo constituyen. Hace más hincapié en el matiz semántico, en que es una unidad de una pluralidad, ¿no? Abarca esa pluralidad completamente. Ahí está la coincidencia semántica, ¿no? Pero la distinción está en que mientras el término latino piensa en la pluralidad o en la diversidad, para decirnos que abarcamos todo eso, ¿no?, el término griego parte de pensar en algo que es íntegro, acabado, completo, perfecto, y nos dice que eso queda totalmente atravesado por algo, o totalmente incluido en algo. ¿En qué sentido entonces decimos que la Iglesia es católica? Hay un texto que está aludido en la explicación de Santo Tomás y yo voy a partir de allí, porque ese texto hace alusión a una totalidad compleja. Es el texto del mandato apostólico. ¿Qué dice ese texto? Jesús se manifiesta, esto es Mateo 28, ¿verdad? 16 al 20. El final del Evangelio de San Mateo. Jesús se manifiesta a los 11, ¿sí?, en Galilea, resucitado, en su gloria de resucitado, y les comunica que le ha sido dada toda potestad soberana en el cielo y en la tierra. Y partiendo de esa potestad que les manifiesta, se las comunica en orden a un fin, ¿no? Les dice: ahora id vosotros, oyendo vosotros más literalmente, haced discípulos a todos los pueblos gentiles, a todas las naciones. Ahí hay una totalidad, ¿no?, mencionada. Pantataesme, fíjense que el griego ahí no dice, no habla del holon, aclara. Dice un término que es mucho más equivalente, ahora sí, rigurosamente, al omnes latino, ¿no?, que si nosotros lo tomamos como un conjunto diverso, sería un universo. ¿Está claro? Habla de todas las naciones gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Hay otro todo ahí. ¿Está claro? Les manda a ser discípulos a todos los pueblos. Hay una universalidad evidente, ¿no? La Iglesia, que queda allí constituida en sus apóstoles, esa Iglesia está destinada a ser discípulos ¿a quiénes? Algunos hombres, no, a todos los pueblos. Porque el Señor que los manda es el Señor de todas las naciones. Es el Rey de todos los pueblos, como llama a Dios claramente el Antiguo Testamento en reiteradas ocasiones, ¿sí? El Señor, nuestro Dios, es el soberano de todos los pueblos, porque es el creador del orden. Claro. Y Jesucristo es soberano de todos los pueblos, no solo por ser Dios, sino también por derecho de mérito, como dicen los teólogos, en su humanidad sacrosanta, unida a la persona del Verbo Eterno. En su humanidad, nuestro Señor Jesucristo también es Rey de todo, de toda la creación y de todos los hombres y de todos los pueblos. Y es en condición de tal que comunica a sus discípulos, que son sus apóstoles, esta autoridad para hacer a todos discípulos.
Pero añade otra cosa, insisto, hay otro todo ahí. Enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Ahí hay una totalidad de ¿qué? De doctrina, lo que él ha enseñado, de preceptos, lo que él ha mandado. ¿Sí? Esa es otra totalidad. Y añade la promesa, ¿no? Y yo estaré con vosotros hasta la consumación del tiempo de este mundo, hasta la consumación del siglo. Partiendo de este texto y añadiendo una reflexión que voy a tratar de explicitar a lo largo de lo que sigue, yo creo que podemos señalar que la catolicidad de la Iglesia tiene tres aspectos fundamentales. Primero, está la catolicidad como universalidad extensiva, es decir, como universalidad en cuanto que la Iglesia se extiende a la totalidad. ¿Está claro? Primer aspecto. Segundo, una totalidad intensiva, una universalidad intensiva. Estas dos están implícitas en este texto que acabo de decir. ¿Está claro? Extensiva porque debe abarcar a todos los pueblos. Intensiva porque abarca la totalidad de lo que el Señor ha mandado, enseñado, comunicado a sus discípulos. Fíjense que el término católico que aplicamos a la Iglesia, también lo aplicamos normalmente a la fe de la Iglesia. La Iglesia es católica, la fe de la Iglesia es la fe católica, ¿no? En este doble uso ya podemos advertir también expresada de alguna manera esta dualidad, ¿no? Y una catolicidad extensiva y una catolicidad intensiva. Pero hay un tercer aspecto de la catolicidad, que podemos llamar universalidad asuntiva. Esta Iglesia que abarca todo extensivamente, que abarca la totalidad de la doctrina, de lo mandado, del depósito revelado, intensivamente, está llamada a transformarlo, a transfigurarlo todo en reino de Cristo, porque ese es su fin. Fíjense que eso está implícito en el mismo pasaje que acabo de citar, ¿no? Es el Señor resucitado en su gloria de tal que se manifiesta a los 11 y les dice: me ha sido dada toda potestad soberana en el cielo y en la tierra. A veces deduce todo poder, la traducción que estoy proponiendo me parece a mí más exacta, ¿sí? El término griego ahí es exousia, que indica la autoridad suprema, la autoridad soberana, que es lo que le ha sido comunicado a él, que ha recibido en su humanidad como fruto de ¿qué? De su Pascua, de su muerte y resurrección. Ahora, el Señor en esa condición gloriosa es el que los manda con autoridad, ¿no? ¿Para qué? Para que haciendo discípulos a todos los pueblos y transmitiéndoles todo lo que Él les ha mandado, haga de la humanidad y a partir de ella, de la creación entera, reino de Dios. ¿Está claro? Entonces, es esa doble universalidad inicial está referida a su vez a otra universalidad que es como su fruto y es su fin al mismo tiempo. ¿Está claro? Que es la universalidad de asumir todas las cosas para transformarlas en reino de Cristo. Lo que voy a tratar de exponer entonces a continuación es cada uno de estos aspectos de la catolicidad, empezando por la universalidad extensiva. Es católica porque se extiende a todos los hombres, decía Santo Tomás. Bien. Si nosotros nos quedásemos con eso solo, pues se extiende a todos los pueblos. Esa afirmación en sí misma, como lo aclaran ya, empezando por los santos padres, muchos teólogos a lo largo de la tradición cristiana, esa mera explicación es totalmente insuficiente.
Primero que nada porque, si uno dice es católica porque abarca a todos los pueblos, en el primer momento de su existencia, supongamos en Jerusalén, después de Pentecostés, uno puede decir que la Iglesia abarcaba a todos los pueblos. En un sentido fáctico de extensión geográfica es evidente que no. Aún si nos situamos en la época patrística, ¿no es cierto? Claro, el orbe mediterráneo entero conocía el Evangelio, ¿no? Pero había muchos pueblos en la tierra que no tenían la menor noticia del Evangelio, ¿sí? ¿Se refiere a eso la catolicidad? No primariamente, no al hecho de la extensión geográfica. No es eso, la universalidad extensiva. Porque dicen los padres, la Iglesia es tan católica el día de Pentecostés como en los siglos siguientes. ¿Se entiende? La catolicidad le compete no porque se expanda geográficamente, más bien esa difusión de la Iglesia en los pueblos es una consecuencia de su catolicidad. ¿Está claro? Es algo que su catolicidad pide, reclama, pero no es lo que constituye la catolicidad. ¿Qué es lo que la constituye entonces? En este sentido, el constitutivo formal, ¿en qué está? En que esa Iglesia está llamada a abarcar a todos los pueblos. Es lo que está dicho en el mandato del Señor. Está llamada a abarcar a todos los pueblos. Y ese mandato está garantizado en cuanto a su cumplimiento, ¿por qué cosa? Por la promesa del final, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta la consumación del tiempo. Ahora bien, la catolicidad formal, digamos así, el constitutivo propiamente de esta extensión universal es que todos los pueblos están llamados a integrarse en la única Iglesia. Fíjense cómo catolicidad y unidad en el fondo son inseparables, ¿no? La catolicidad es en este sentido una consecuencia de la unidad. Cristo ha constituido una Iglesia única. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos, por lo tanto, debe extenderse a todos los pueblos. Unidad y catolicidad van juntas y no se pueden disociar. La unicidad de la Iglesia y su catolicidad son inseparables. Ese aspecto que podemos llamar universalidad étnica es en el que más comúnmente se piensa cuando se dice Iglesia Católica, y a veces hasta se reduce a eso. Ese es un hábito muy reductivo que hay que tratar de evitar, ¿no? Porque, como dice ahí muy bien Santo Tomás en el comentario al credo, hay otra universalidad extensiva, que es la universalidad temporal, ¿no? La Iglesia, uno puede decir, bueno, abarca desde su origen hasta el fin de los tiempos, solamente. De nuevo, si uno recurre a los padres de la Iglesia y algunos teólogos del siglo XV, XVI que retoman esos textos, como por ejemplo el ilustre teólogo español Juan de Torquemada en su Tratado de Eclesia, Summa de Eclesia, que es uno de los tratados eclesiológicos más importantes de la historia de la eclesiología, escrito a mediados del siglo XV. Él en ese tratado dice que considera un error contra la fe, fíjense ustedes, que se reduzca la temporalidad de la Iglesia a los tiempos que siguen a la encarnación del Señor. Primero que nada porque la Iglesia ha sido preparada por toda la economía del Antiguo Testamento. O sea, ya existía en germen antes. Pero además porque, dice este teólogo, y lo dice citando a numerosos padres de la Iglesia, existía ya antes, desde el principio de la existencia de la humanidad, porque Dios creó al hombre en orden a constituir una Iglesia. Esto converge con la problemática de qué quiere decir eso de que Dios creó al hombre a su imagen según su semejanza. Y muchos padres de la Iglesia ponen la imagen en el sentido de algo que está en la naturaleza.
pero la semejanza como la vocación sobrenatural de los hombres a constituir el reino de Dios. Y ahí ya está dicho que los hombres han sido creados para ser iglesia. Y se remontan aún más los santos padres. La iglesia existía en presencia de Dios eternamente, como su designio. De manera tal que la iglesia está en el comienzo, en el principio, como dice la Escritura, ¿no? ¿Y está llamada a perdurar al fin o no? Y claro que sí, porque al fin existirá la plenitud de la iglesia. Desaparecerán ciertos aspectos ligados a la iglesia en su figura temporal, pero no su figura definitiva y perfecta. Pero para entender bien esto, fíjate, hay una universalidad primera que dijimos es étnica, abarca a todos los pueblos, está llamada a abarcar a todos los hombres, de todos los pueblos. Y es importante advertir en esto que hasta la forma en que lo dice el Señor, no se refiere a los hombres individualmente, no les manda ser discípulos a cada uno de los hombres, sino a todos los pueblos. Esto es importantísimo advertirlo, ¿no? No se trata de hacer discípulos a individuos sueltos, aislados, sino a todos los pueblos. Y también esa sería una temática para desarrollar ampliamente, ¿no? Recuerden que, esto también es una doctrina de los santos padres, los santos padres se plantean la problemática, no sé si ustedes recordarán esto, pero de los ángeles de los pueblos, ¿no? Cada pueblo tiene su ángel propio, ¿no? Destinado por Dios a custodiarlo, a protegerlo, a guiarlo hacia la verdad, ¿no? Es decir, de alguna manera de guiarlo a su integración en la iglesia. Volvamos acá. Eso fue un tema colateral, pero que tiene que ver con esto de que hay que pensar en la evangelización de los pueblos, fíjense ustedes, ¿no? Que es el mandato. Esa es una primera universalidad. Una segunda, la universalidad temporal. Todos los lugares, en cierto sentido, sí, no lugares en un sentido espacial o geográfico, sino todos los pueblos. Y luego todos los tiempos, todas las edades. Desde el principio hasta el fin de la creación. Pero estas dos universalidades hay que enmarcarlas en una más profunda, que es lo que podríamos llamar la universalidad cósmica. Estamos siempre en la universalidad extensiva, ¿eh? ¿A qué se extiende la iglesia? ¿Cuál es la extensión de ese todo que atraviesa la iglesia? ¿No? Y esa universalidad cósmica es la que Santo Tomás dice muy brevemente al final del primer parrafito, ¿no? Porque la iglesia abarca la comunión de ¿quiénes? De los hombres que estamos en la tierra, de los creyentes que vivimos en el tiempo de este mundo, que constituimos la iglesia militante, de la iglesia purgante y de la iglesia triunfante. Ahora tenemos una universalidad o catolicidad vertical, diríamos, ¿no? Que trasciende tanto el espacio humano geográfico de los pueblos como la temporalidad de la historia. Es suprahistórica esta universalidad, ¿no? Trasciende del tiempo de la historia y trasciende del espacio de este mundo. Y esto es lo primero que hay que entender en la catolicidad. La primera universalidad es que abarca a los hombres del tiempo y más allá del tiempo. Es una iglesia católica porque es una iglesia que abarca a la iglesia militante, a la iglesia purgante y a la iglesia triunfante. Esta perspectiva de la catolicidad extensiva en este último aspecto es fundamental para enmarcar las otras dos, porque de alguna manera las otras dos podríamos decir que
son como una parte de esta. Esta es la más amplia de todas, ¿no? Porque las dos primeras se refieren en principio a la iglesia militante, ¿no? Ya sea la extensión étnica, ya sea la extensión temporal del tiempo de la historia, pertenecen a lo que Pablo llama la figura de este mundo, ¿no? En cambio, sin excluir lo que está llamado a perdurar más allá de la figura de este mundo, ¿no? Que ya está acá. La tercera visión de la universalidad extensiva nos presenta a la Iglesia en su totalidad cósmica, decimos, ¿no? Abarcando el tiempo y la eternidad, ¿no? Fíjense que la temporalidad, el tema del tiempo es complejísimo, ¿no? Pero de estas tres iglesias hay dos que son en el fondo temporales, y hay una que es el anticipo de la eternidad, ¿no? Porque tanto la militante como la purgante están llamadas a desaparecer en la consumación final, ¿verdad? Así que tienen una temporalidad que no es exactamente la misma, pero que es analógica. Y solo la tercera, la iglesia triunfante, es la que tiene la propiedad de la perduración plena. Pero está llamada a perdurar ¿cómo? En la consumación definitiva, abarcando, fíjate, ahora, para entender bien esto hay que ir al tercer aspecto que mencioné de entrada, ¿no? A la universalidad asuntiva, porque toda la creación que está en el tiempo está llamada a ser transformada según la gloria de Cristo en el día final. Ahí tenemos el término último de esa asunción transfiguradora. Fíjense que con esto no hemos hecho más que entrar ¿en qué? En el primer aspecto de la catolicidad extensiva. Y ya este primer aspecto es sumamente exaltante, diría yo, y entusiasmante, ¿no? Si lo contemplamos con espíritu sencillo y de niños, como debemos hacer siempre, ¿no? En la fe, es una cosa extraordinaria, maravillosa, ¿verdad? Porque el ser miembros de la Iglesia, fíjense que a veces, sobre todo en estos tiempos que toca hoy día vivir, el ser miembros de la Iglesia puede llevarnos a una cierta experiencia de soledad, ¿no? O de sentirnos aislados, o de sentirnos frágiles, que lo somos ciertamente, en medio de un mundo acechante. Pero la sola contemplación de estas tres dimensiones de esta universalidad extensiva que acabo de exponer nos permite contemplar a la luz de la fe, siempre, más allá de lo humanamente experimentable, ¿no? Pero sí en el horizonte de lo cristianamente experimentable. Nos permite vislumbrar esa grandeza de la universalidad extensiva de la Iglesia a la que hemos sido llamados por gracia y en la que estamos llamados a permanecer también por gracia y a perseverar por don de la gracia de Dios, ¿no? Como una asamblea universal de una plenitud extraordinaria, ¿no? Que abarca a todos los pueblos, está llamada a abarcar a todos los pueblos en su seno, y el hecho de la extensión del Evangelio a lo largo de la historia es una manifestación de eso, ¿está claro? No hay que desechar ese aspecto fáctico, histórico, fáctico de la extensión y de la presencia universal de la Iglesia en todos los pueblos, ¿no? Pero esa universalidad fáctica no es más que un fruto de esta universalidad esencial, ¿no? Estamos llamados a ser miembros de esa asamblea de todos los pueblos en Cristo.
de esa unión de todos los pueblos en Cristo, de esa unidad, más que unión todavía. Y acá es donde se ve la inseparabilidad de este aspecto, y por eso estoy haciendo esta transición, con el segundo. Porque esa unidad, que es también la unidad que tenemos con los hombres de las otras épocas, y la unidad con todos los miembros de la Iglesia, purgante y triunfante, los que estamos en la militante, esa unidad es una unidad inseparable de la pertenencia a la fe. ¿Está claro? Somos uno porque somos todos partícipes de la misma y única fe en Cristo. Y porque somos todos hijos en el Hijo. Y porque somos todos súbditos del mismo reino. En este último sentido, también los ángeles. Eso, en San Agustín, en el Enquiridion Fidei Catholicae de San Agustín, hay muchas páginas dedicadas a mostrar la unidad en la Iglesia. Eso forma parte de esta unidad cósmica de la Iglesia, ¿no? De los hombres y de los ángeles, ¿no? Es un aspecto de la universalidad cósmica que tampoco a veces se reflexiona con suficiente profundidad y extensión, ¿no? Somos conciudadanos de los ángeles, ¿no? Convivimos con ellos en la universalidad de la Iglesia de la que somos parte. Ellos sí, nosotros de distinta manera, ciertamente, si uno lo precisa teológicamente, pero todos partícipes de la misma Iglesia universal. Esta inseparabilidad de la catolicidad extensiva de la fe es la que nos lleva al otro aspecto, la catolicidad intensiva. ¿Por qué es católica la Iglesia? ¿Y por qué es la Iglesia de la fe católica? ¿Esto qué quiere decir? Que tiene, primero que nada, la integridad de la doctrina. La integridad de la doctrina. Fíjense que ya desde los comienzos, ¿no? La profesión de fe cristiana, para ser auténtica, tiene que ser católica. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que creer la totalidad de la verdad revelada. No una partecita. No el fragmento que a usted le convenga, o que usted quiera, o que a usted le parezca bien. Porque la palabra de Dios no se puede fragmentar. Nadie tiene derecho a partirla, parcializarla y tomar de ella lo que le venga bien, lo que le convenga o lo que le parezca adecuado. Es la integridad de la revelación lo que estamos llamados a creer. Todo. Entonces puede decir, bueno, esta parte de la Biblia me gusta, esta otra parte no, entonces la saco. ¿Sí? No. Lo digo muy groseramente, a veces la cosa es más sutil, ¿no? Pero ese acomodar la doctrina al parecer de cada quien en un mundo como el nuestro, en el que circulan por todos lados, serpentean el subjetivismo y el relativismo, es muy fácil, ¿no? Adapto a mí la palabra de Dios, cuando en realidad la palabra de Dios es aquello a lo que yo me tengo que transformar, convertir. Mucho más que adaptar. Entonces, la universalidad o catolicidad ahora abarca ¿qué cosa? La totalidad de la doctrina revelada. Si hay Iglesia católica es porque esa Iglesia transmite la integridad del depósito de la revelación divina. Esa integridad del depósito incluye los dogmas de la fe y los preceptos de la moral católica, ¿no? Es teorética y es práctica, por decir. Es una integridad de verdades reveladas, que son los misterios de la fe y son los preceptos que de ellos se desprenden y que van unidos necesariamente a ellos. Fíjense que en la fórmula del Señor a los apóstoles en el mandato se dice: enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Dijimos que ahí estaba el todo de nuevo, ¿no? Todo cuanto yo os he mandado.
Y acá nos topamos con un tema clásico, ¿verdad? ¿Qué distingue a la Iglesia católica en su catolicidad propia de cualquier secta herética? Precisamente que solo en la Iglesia católica se retiene la plenitud de la revelación. Fíjense que eso es lo primero que distingue a la Iglesia de Cristo de aquella porción del pueblo del Antiguo Testamento que no lo reconoce como Dios y Señor. Porque el judaísmo poscristiano lo primero que hace es no recibir la revelación plena. Ha recibido la revelación del Antiguo Testamento, pero en realidad, sin el Nuevo Testamento, pierde también el Antiguo Testamento su sentido propio, porque el sentido pleno de la revelación está en la consumación de la revelación. Y la revelación en la Antigua Alianza está en fase de progreso, es decir, se está realizando hasta llegar a su plenitud en Cristo. Cristo es el sello de la plenitud de la revelación. En Él está la plenitud de la revelación. De manera que si no se lo recibe a Él como Señor, la revelación queda amputada en lo principal, en su sentido último y final. Entonces ya, en realidad, puede que en apariencia o materialmente se retenga el Antiguo Testamento, pero formalmente no, porque el sentido propio del Antiguo Testamento está en el Nuevo. ¿Está claro? Como decía San Agustín, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo se hace patente o manifiesto en el Nuevo. Por eso, Abraham es nuestro padre, como dice la forma de la liturgia, ¿no? Nuestro padre, Abraham. ¿Padre de quiénes? De los israelitas. Y el Israel de Dios, a partir del Nuevo Testamento en la sangre de Cristo, es la Iglesia. Y esto se aplica también a todas las sectas heréticas posteriores, ¿no? Toman algún elemento de la revelación, alguna parte de la doctrina, pero hay otra parte de la revelación que queda suprimida, excluida de la fe. Entonces la fe, por eso bueno, es una fe incompleta, es una fe imperfecta, en realidad no es fe. ¿Está claro? Porque la fe es en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el objeto formal de la fe. Y si creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos en toda la revelación que procede del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto que vale para los dogmas de la fe, vale también, obviamente, para la doctrina moral, ¿no? Es decir, para los preceptos. Aquí estamos en otro problema interesantísimo. Acá ya no me voy a referir primariamente al judaísmo, pero sí al protestantismo, sobre todo luteranismo, calvinismo, todas las sectas protestantes desde el siglo XVI en adelante. Fíjense que el Concilio de Trento tuvo que definir qué cosa. Que nuestro Señor Jesucristo no solo es redentor, sino también auténtico y propio legislador, porque eso es lo que negaba el protestantismo. No hay más mandato que la fe. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, usted lo único que debe es creer. No hay otra cosa. Porque Jesucristo no dio ley alguna, no mandó nada. Por eso el Concilio de Trento define dogmáticamente, ¿sí?, esta verdad y anatematiza al que niegue que Jesucristo nuestro Señor es verdaderamente legislador y que hay que cumplir sus mandatos. Menciono esto ¿por qué? Porque esta integridad doctrinal, esta catolicidad del contenido de la fe, abarca los dogmas de la fe, los misterios de la fe, como dije, y los preceptos que van unidos a ellos, que son parte de ese mismo misterio.
Porque la vida cristiana en su integridad es participación en el misterio que es Cristo. Que como dice San Pablo, es Cristo presente en medio de vosotros, ¿no? O sea, presente en medio nuestro. Y esa presencia de Cristo en medio de los cristianos, yo dije, fíjate, Pablo dice ahí, Cristo es el misterio, ¿no? Misterio presente en medio de vosotros. El misterio que es Cristo presente en medio de vosotros. Ese es el misterio. Esa palabra misterio, como habla de Cristo presente en medio de nosotros, y Pablo se está refiriendo a Cristo y su iglesia, ahí claramente, ¿no? Los padres griegos lo tomarán como el nombre propio de ¿qué? De los sacramentos. Ahí el término, voy a hacer una pequeña excursión fuera del asunto principal, pero que me parece importante y necesaria. El término misterio se introduce en la traducción griega de los 70, en el libro de Daniel, para traducir un término hebreo que significa básicamente lo que está oculto, ¿no? Pero eso que está oculto, que en griego se llama misterion, son los designios de Dios que nadie puede conocer si Dios no los revela. Esos designios eternos que están en la sabiduría eterna de Dios y que nadie puede conocer si Dios no los revela. Recuerden que el pasaje en que aparece esto es el contexto del sueño del rey Nabucodonosor, ¿no? Tiene un sueño que quiere que los sabios de la corte le interpreten, nadie sabe decirle de qué se trata, ¿no? Entonces el tirano enojado los manda a matar, ¿no? Y entonces ahí lo ataja y dice, no, acá hay un israelita que a lo mejor puede. Entonces lo llaman a Daniel. Y lo primero que dice Daniel es que es esto, no mate a su sabio, porque eso no hay hombre alguno que lo pueda saber. Y entonces le explica esto, ¿no? Se trata ahí de los misterios escondidos en la sabiduría de Dios desde antes de todos los tiempos y que ningún hombre puede conocer si Dios no se los revela. Ahora él como profeta le va a decir lo que significan esos sueños porque Dios se lo ha revelado, ¿sí? Ahí están los misterios. Ese término, cuando lo toma Pablo, lo toma en este mismo sentido. Lo que está oculto en la sabiduría de Dios es que Dios revela a quien quiere, cuando quiere, según su designio también, ¿no? Pero Pablo va a hacer una aplicación precisiva de ese término. El misterio, así en singular, el misterio por antonomasia, por excelencia, es Cristo. Y es lógico lo que hace San Pablo, porque de esos designios hay uno que es el central, al cual se dirigen todos los demás y del cual dimanan todos los otros, y ese es Cristo. El misterio por antonomasia, el misterio por excelencia, ese designio eterno escondido en la sabiduría de Dios que ahora ha sido comunicado a los hombres y a los ángeles, dice San Pablo también, curiosamente, pero eso es todo un tema también interesantísimo. Ese es Cristo presente en medio de ustedes, les dice a los cristianos, ¿no? Los padres griegos van a de nuevo analogar este término, ¿no? Pablo lo ha singularizado, en los padres griegos se vuelve a pluralizar. ¿Por qué? Porque la presencia por antonomasia de Cristo en medio de ustedes, como misterio, es decir, como algo que de alguna manera está oculto, pero que tiene un signo visible, son lo que nosotros llamamos en latín los sacramentos. Y ahí está el segundo aspecto de la integridad intensiva que se ha pensado en la tradición cristiana. Católica es la Iglesia cuando tiene, hemos dicho primero, la totalidad de la doctrina de la fe, pero segundo, cuando tiene la totalidad de los sacramentos. Fíjense que esta totalidad intensiva se refiere a todos los, puede decirse, los medios de la salvación, lo que Dios ha constituido y dispuesto en orden a la salvación de los hombres y del mundo entero. Primero, las verdades y los preceptos de la doctrina cristiana, y segundo, los sacramentos de la Iglesia. La catolicidad ahora ¿en qué está? En que la Iglesia abarca todos los sacramentos, la integridad de la vida sacramental. Este es el otro aspecto de la catolicidad. Hay una catolicidad doctrinal, pero hay también una catolicidad sacramental. De nuevo, fíjense acá, si uno detiene un poquito su mirada en esto, ¿no? Este segundo aspecto de la catolicidad intensiva la he llamado, ¿no? Es católica la Iglesia porque abarca la integridad
del depósito de la revelación y porque contiene la integridad de la vida sacramental. Si el primer aspecto de la catolicidad nos maravilla porque nos introduce en una grandiosa, magna asamblea cósmica, ¿no? Este segundo aspecto nos maravilla porque nos introduce directamente en el misterioso don de Dios, ¿no? En ese privilegio inmerecido de haber recibido del amor de Dios la gracia de la verdad, ¿no? Dice el prólogo de Juan que la ley no fue dada por medio de Moisés. Ahí ley se refiere a la Torá, es decir, la economía de la antigua alianza. Pero la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo. Si nosotros nos remontamos a ese texto sublime del prólogo de Juan y visualizamos esta catolicidad doctrinal y sacramental de la Iglesia, ¿no? Podemos recordar cada vez que digamos el término católico que estamos llamados a dar gracias a Dios por ese don extraordinario que nos ha hecho de revelarnos la verdad y de entregarnos la gracia de su Hijo. Y por eso pertenecer a la Iglesia católica es pertenecer a ese todo en el que vive la gracia y la verdad. Al decir esto me viene a la memoria un salmo que se repite mucho en la liturgia del oficio divino, que es el Salmo 147, ¿no? Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, ¿no? Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice en tu recinto a tus hijos. Y después hacia el final, ¿qué dice este salmo? Él revela sus mandatos a Jacob, sus decretos y designios a Israel. A ninguna nación trató así, ni le dio a conocer su voluntad. Fíjese que ahí el salmista está alabando a Dios y está invitando a la alabanza por ese privilegio que recibe Israel de que de la revelación de la voluntad y de los preceptos de Dios, ¿no? Ahora, trasladado a la Iglesia, ese canto adquiere un sentido todavía más profundo. Es la plenitud de su sentido, ¿no? Sigue siendo un privilegio, ¿sí? ¿El privilegio de quién? De la Iglesia, a la que están llamadas todas las naciones, esas que no fueron tratadas así en la economía de la antigua alianza, ¿está claro? Todas las naciones. Pero hay un tercer aspecto de la catolicidad. Hasta aquí tenemos primero la catolicidad extensiva, luego la intensiva. Pero dije que hay un tercer aspecto que podemos contemplar de la catolicidad de la Iglesia. Esa catolicidad que podemos llamar asuntiva. La Iglesia está llamada ¿a qué? Decíamos que al incluir a todas las naciones en el misterio de la fe, al transmitirles la doctrina y los mandatos de Cristo, y entre estos mandatos los que hacen a la vida sacramental, ¿no? Adviértase que esa tarea de Cristo legislador auténtico tiene su núcleo fundamental en el Nuevo Testamento, ¿en qué? En la institución y en el mandato de los sacramentos, ¿no?
además de la planificación de la ley moral, ¿no? Pero los primeros preceptos son estos: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía, ¿no? Lo que ustedes aten, queda atado; lo que ustedes desaten, queda desatado, ¿no? Estoy hablando de los mandatos, ¿no? Preceptos. Pero todo eso es en orden a qué, decíamos, a que la humanidad y la creación, los pueblos, y a través de los pueblos de los hombres, toda la creación material, queden incluidos en el reino de Cristo. ¿Qué cosas de la vida humana están llamadas a ser asumidas por el reino de Cristo? Y aquí es donde la respuesta vuelve a ser católica. ¿Qué cosas? La vida privada, pero no la vida pública. O al revés, la vida pública, pero no la privada. Lo corporal, pero no lo espiritual. O al revés, lo espiritual, pero no lo corporal. La cultura intelectual, pero no la cultura moral. O al revés. El culto, pero no las profesiones de la vida cotidiana. Fíjense, cualquiera de esos recortes destruye la catolicidad. Porque la Iglesia, como cuerpo de Cristo, ahora nos remontamos al principio del misterio, fíjense, tiene que incorporar todo aquello que sea asumible, ¿no? La epístola a los Hebreos dice que Jesucristo se hizo semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. ¿Asumió nuestra naturaleza humana? Sí. Íntegra, como naturaleza, claro que sí. Y la asumió de tal manera que esa humanidad, la suya, personal, es la humanidad más perfecta que hay, lógicamente. Claro que esa humanidad tiene perfecciones que le son absolutamente singulares y exclusivas, ¿no? Porque está hipostáticamente unida a la divinidad. Es decir, su humanidad constituye una única persona con la divinidad. Hay un único sujeto personal de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Entonces hay perfecciones que tiene que son absolutamente suyas. Por ejemplo, la impecabilidad metafísica, ¿no? Que no tiene ningún ser humano, ni puede tener ningún ser humano. Podrá tener una impecabilidad moral como la que atribuyen los teólogos tradicionales a la Santísima Virgen, pero no una impecabilidad metafísica absoluta, que viene del ser mismo. Todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es recto, eso es asumible. Y no solo es asumible, debe ser asumido. Fíjense que San Pablo reiteradamente les dice a los cristianos: todo lo que hagan, y fíjense, ya sea comer, ya sea beber, háganlo en el nombre del Señor. Si todas las cosas de la vida corriente, de la vida cotidiana, de la vida temporal, están llamadas a ser asumidas en la vida de la gracia, en la vida cristiana, en la vida de la Iglesia, claro. Que es la Iglesia en la totalidad de sus miembros, ¿entienden? Santo Tomás habla de una catolicidad social, dijimos, ¿no? También abarca hombres de todo tipo, sin distinción de clase, sin distinción de libre o esclavo. Lo dice Pablo expresamente, esto, ¿no? Ya no hay más hombre libre y esclavo. Ya no hay más varón y mujer. Adviértese que eso no quiere decir que desaparece la distinción humana entre lo uno y lo otro. Para nada de nada, Al contrario, quiere decir que
Esa distinción es trascendida por otra cosa. Porque, ¿qué dice Pablo? Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ahí de nuevo la catolicidad y la unidad son inseparables, ¿no? Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir aquí? Que el esclavo y el libre igualmente, el varón y la mujer igualmente están llamados a la salvación y a la transfiguración en la gracia de Cristo. El amo siendo un amo como Dios manda y el esclavo siendo un esclavo como Dios manda, por más que eso ocasione escándalo hoy día, pero eso es lo que está pensando San Pablo, ¿está claro? Y el varón siendo varón como Dios manda y la mujer, mujer como Dios manda, ¿está claro? Pero uno y el otro, eso es lo que dice San Pablo, no, uno sí y el otro no. Y ya no hay más judío y griego, dice. ¿Eso quiere decir que los griegos se hacen judíos, los judíos se hacen griegos? No. Quiere decir que tanto el que viene del Israel de la antigua alianza como los que pertenecen a cualquiera de las naciones gentiles están llamados a integrar la iglesia de Cristo como cristianos, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Parto de acá porque esto muestra que esa transfiguración de las cosas en Cristo no quiere decir que las cosas pierdan su naturaleza. No se trata de eso. No se trata de que las cosas pierdan su entidad propia. Al contrario, se trata de que la alcancen en plenitud, de que la alcancen con su última perfección según Dios las ha querido. Porque no hay plenitud del ser de una cosa sino en la gracia de Cristo. Esto es lo que también nos cuesta entender, ¿no? La única plenitud que está pensada desde el principio en el designio de Dios es esa. No hay plenitud sino en la gracia de Cristo. Y lo que no entra ahí no alcanza plenitud. Sí, pero puede tener plenitud natural. No, señor. Eso es separar la naturaleza de la gracia. No, se distinguen, pero no se separan. ¿Sí? Por eso aquel principio clásico que hay que retener siempre en la mente y aplicar a todas las cosas, ¿no? La gracia no suprime la naturaleza ni la contradice. No, claro, evidentemente. ¿No? Si la naturaleza y la gracia, las dos proceden del mismo y único Dios. Pero lo que llamamos naturaleza existe para la vida de la gracia, no al revés. Al revés pensaban los pelagianos. Al revés piensa cualquier naturalista de hoy día. Usted puede hablar de la gracia, pero una ayudita para que la naturaleza haga lo suyo. Eso no es la gracia. Porque la gracia le da un sentido y un fin a todo ser creado que trasciende las potencias intrínsecas de ese ser creado. Pero el ser creado existe para eso, no existe para otra cosa. Y de hecho no existe ningún orden real fuera de ese, que es el orden sobrenatural, en el que existe toda la creación y todo el universo desde el principio hasta el fin. Ahí tenemos otra catolicidad, ¿no? Es la catolicidad del orden sobrenatural, que tiene su fundamento primero y último en el orden hipostático, el de las tres divinas personas y el de la divina persona del Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Este orden único está llamado a abarcarlo todo. Y por lo tanto hay una catolicidad asuntiva, insisto. Tiene que asumirlo todo para transfigurarlo y transformarlo en reino de Cristo. Y acá quiero señalar tres aspectos y con esto voy terminando. Primero, en esta catolicidad asuntiva está todo el universo de la cultura humana. Cuando hablamos de cultura, hablamos de todo esfuerzo que el hombre realiza en orden al perfeccionamiento de su propio ser personal, social. Un perfeccionamiento del hombre como hombre en orden al fin último de la existencia. Ahí de nuevo aparece la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ese fin último es un fin sobrenatural que solo se realiza y se cumple
perteneciendo a esa unidad católica de la Iglesia. La catolicidad cultural. Entonces, todos los aspectos de la cultura intelectual, moral, están llamados a ser católicos, sí, señor. ¿Qué quiere decir que sean católicos? Que sean asumidos y transformados por la gracia de Cristo. Y sin una cultura católica no se cumple realmente la catolicidad de la Iglesia. Bueno, yo tengo fe, pero después a la hora de pensar, de concebir las cosas, de actuar en mi profesión, lo que sea, eso va por otro lado, ¿está claro? Pienso como piensa el mundo, actúo en la profesión como actúa el mundo. Se acabó la catolicidad, ¿está claro? Desapareció la catolicidad, porque estamos partiendo, de lo estamos dividiendo. Decimos, el influjo de la gracia de Cristo llega hasta acá, el resto queda fuera. Al resto lo eximimos de tener que ver con la gracia. Lo separamos de la gracia, lo acatolizamos. Lo separamos de la totalidad, en la que tiene que ser integrado eso, ¿sí? El comer y el beber, el ser panadero, el ser médico, el ser abogado, el ser herrero, el ser filósofo, el ser dentista, el ser carpintero. Pero además de esta catolicidad cultural que estoy señalando, hay una catolicidad social. La sociedad humana está exenta de esto, de ninguna manera, al contrario. La primera sociedad humana, principio y raíz de toda sociedad real, es la familia. Y a la familia el Señor la ha elevado al orden sobrenatural, convirtiéndola en misterio, en el misterio que es Cristo y su Iglesia, ¿no? Y hasta en un análogo en el matrimonio cristiano de esa unión indisoluble entre la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, y su cuerpo, que es la Iglesia. De donde la analogía de la Iglesia como esposa de Cristo. El matrimonio es misterio, dice San Pablo, ¿no? Y es un misterio grande, porque es un misterio en la gracia de Cristo. E insisto, esta es la familia que se funda en el matrimonio, es la primera sociedad, el fundamento de toda la vida social humana. Adviértase, ¿no? Que a partir de la transfiguración y elevación de la familia, toda la sociedad queda transformada, lógico. Las sociedades intermedias también, sí. Y la sociedad civil también, y por supuesto, ahí tenemos el clásico concepto de cristiandad, ¿no? O de reino cristiano, o de príncipe cristiano, que es el que comanda el principado cristiano, ¿no? La sociedad civil entera está llamada ¿a qué? A transformarse según la gracia de Cristo. Y a ser regida por Él o no. Claro. Así como dijimos que Cristo es legislador, y es legislador universal, ¿no? Y por eso todas las leyes que los hombres hagamos tienen que estar bajo su ley. Sí, señor. Todos, todos. ¿Alguien tiene derecho a emitir una ley que no esté bajo la ley del rey? No, señor. El rey universal es Cristo, ¿está claro? De modo que cualquier gobernante que emite una ley que está fuera de la ley de Cristo no emite ley, emite una norma injusta que repugna a la sabiduría y al orden moral juntamente. No es ley, como dice Santo Tomás siempre, ¿no? La norma injusta no es ley ni debe ser llamada ley, porque si usted la llama ley, induce a los demás a obedecerla, ¿no? Porque una de las propiedades de la ley es que hay que obedecerla, ¿no? La ley, todas las leyes tienen que estar bajo la ley de Cristo, y claro que sí, sin duda. Y toda autoridad bajo la autoridad de Cristo, y también, claro que sí. De nuevo esto, hoy día, vaya usted a decirlo fácilmente en público, hay que decirlo, esto es lo que es, porque si no, la catolicidad se acabó.
Sí, la familia es cristiana, pero la política no tiene nada que ver con la fe. La política es otra cosa, es otro mundo. ¿Qué otro mundo de quién? ¿A quién le pertenece? Eso tiene una respuesta. La soberanía de Dios es absoluta, es total. Pero Dios la ejerce a su manera, ¿está claro? Y lo que no se le entrega a Él, el hombre se lo guarda para sí, de verdad no. Los hombres esos somos estúpidos, ¿eh? Para nosotros no guardamos nada. Se lo entregamos al príncipe de este mundo, ¿está claro? Que es el enemigo del género humano, que es Satán o el diablo, el adversario, el enemigo, el tentador. Lo que no se le entrega a Dios por Cristo con Él y en Él, lo que se intenta sustraerle es porque se le entrega al príncipe de las tinieblas que se viste de ángel de luz. Esto puede parecer una cosa así. ¿De qué estoy hablando? De la fe, claro. En la fe católica se entiende así, ¿o no? Bueno, a veces me pasa cuando estoy dando clases, y yo doy clases solamente en ambientes católicos, que cuando uno dice estas cosas más bien suscita cierta hilaridad o como si uno estuviese hablando metafóricamente. No es una metáfora, es la realidad más clara y más profunda de nuestra existencia en este mundo. ¿Está claro? Si uno habla del influjo de Satán, está haciendo una metáfora. ¿No? ¿Qué metáfora? Ahí de nuevo inciden formas de pensar materialistas, formas de pensar superficiales, que existen ampliamente hoy día, pero que la luz de la fe católica tiene que permitirnos superar constantemente, ¿no? Aunque eso requiere un esfuerzo de nuestra parte, que si nosotros nos confiamos en la ayuda de la gracia de Dios y de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Sabemos por la promesa del Señor que la tenemos, ¿no? Pedid y se os dará, ¿no? Llamad y se os abrirá. Si rogamos con fe, lo que es un bien indudablemente, ¿no? Es decir, poder perseverar en la fe y ver las cosas a la luz de la fe y vivirlas a la luz de la fe, Dios sabemos que nos va a conceder ese don. Tenemos la firme esperanza, otra virtud teologal importantísima, ¿no? Para permanecer en la fe y vivir la fe. Entonces, hay una catolicidad cultural, una catolicidad social, insisto, que abarca toda sociedad, desde la primaria y fundamental, que es la familia, hasta la más amplia, que es la sociedad civil, ¿no? Y la sociedad eclesial también, ¿o no? Claro. Que no coincide con la sociedad civil, no es la misma, nunca es la misma. Ahí está una característica del orden cristiano puesto por Cristo mismo, ¿no? Ha establecido dos autoridades distintas, que no se confunden, pero que están llamadas a vivir en unidad. La autoridad eclesiástica y la autoridad civil. La una y la otra están llamadas siempre a ser reino de Cristo e instrumento del reino. Fíjese que, hace poco yo estuve preparando esta temática más ampliamente, esta del orden político cristiano, ¿no? Pero desgraciadamente hemos perdido de vista esto hasta en la oración misma de la Iglesia. Ustedes conocen perfectamente todos lo que son lo que llama la oración universal, las peticiones que figuran en el rito del Viernes Santo, ¿no? En que la Iglesia ora solemnemente por las necesidades de todos, ¿verdad? Distintas categorías. Por la Santa Iglesia de Dios, ¿no? Por el Papa, por los obispos, todos, presbíteros, diáconos y todo el pueblo santo de Dios. Esas son las tres primeras peticiones, ¿sí?
En el rito romano tradicional, antiguo, seguía una cuarta petición. Y esa cuarta petición era por el emperador cristiano. Recién después venía por los catecúmenos y todas las demás, ¿sí? Y fíjense ustedes que, claro, uno puede decir, bueno, hoy día ya no hay emperador cristiano, ¿no? Pero no es lo mismo suplicar por los gobernantes del mundo sin distinción alguna, ¿no? Porque pareciera que el gobernante y la fe cristiana no tienen nada que ver. Si uno pide por el príncipe cristiano, por el gobernante cristiano, está pidiendo por un orden político cristiano que tiene en ese, que ejerce una autoridad sagrada. Afiértase, eso es otro problema, ¿no? Si nosotros descatolizamos ciertos sectores de la vida, esos sectores quedan desligados de su vínculo con Dios y por lo tanto quedan desacralizados ipso facto. ¿Está claro? Entonces la autoridad eclesiástica es sacra, pero la autoridad civil no. ¿Pero cómo no va a ser sacra? Si todos sus deberes son deberes sagrados, si tiene un fundamento divino, si tiene un fin divino, y si debe ejercerse según la voluntad de Dios, y si es participación de la autoridad real de Cristo sobre todos los hombres, ¿cómo no va a ser sagrada? Existían también, y eso existe todavía, los ritos, por lo menos formalmente, los ritos de bendición de los príncipes o de los monarcas, ¿está claro? O sea, del gobernante cristiano. ¿Por qué régimen llega a la ejercicio de autoridad? Es otra cosa, ¿sí? De hecho, muchos reyes eran electivos, no importa, eso no vamos a entrar en eso. Había hereditarios, había electivos, pero eso es nada más que un mecanismo para designar a la persona que tiene que ejercer la autoridad. La autoridad no viene de quienes designan o eligen a la persona, ¿no? Eso ni la autoridad eclesiástica ni la civil. Porque al Papa lo eligen los cardenales, pero los cardenales no le transmiten la autoridad que no tienen, o tienen autoridad papal los cardenales. No, de ninguna manera. Eligen a la persona, pero no le transmiten la autoridad. ¿Está claro? Y lo mismo pasaba cuando se elegía un rey. Claro, la monarquía germánica fue siempre electiva, ¿no? Entonces al rey germánico lo elegía un colegio de electores. La dieta germánica. Pero no le transmitían la autoridad. ¿Cuál le va a transmitir la autoridad que ellos no tienen? Nadie puede dar lo que no posee. Esa es la fantasmagoría torpe de lo que hoy día tenemos sistemas de elecciones. El gobernante es un mandatario, está elegido para que haga lo que yo le mando. Que si yo lo mando, el gobernante soy yo. Yo no soy gobernante, yo soy súbdito, no soy gobernante. ¿Cuál le va a mandar? No le mando nada. Usted puede, a través de una elección que debe ser hecha racionalmente y con principios morales, o sea, los cuerpos electorales no pueden ser cuerpos indiscriminados, porque eso es irrazonable y hasta contrario al orden moral, ¿no? No, es un derecho universal. Bien. Entonces, a mí no me lo parece en absoluto. No puede ser una obligación porque no es un derecho. Así que, si alguien cree que tiene derecho a dar su voto u opinión o parecer acerca de quién debe ser el gobernante, que me diga por qué. Bien. ¿Qué sabiduría, qué prudencia, qué experiencia del ejercicio del gobierno supremo tiene como para poder discernir quién es apto para eso? Bien. Ahora, pero vuelvo a estos son temas colaterales, pero los estoy tocando ¿por qué? Porque no solo por esto sí ya parece actual, ¿no? Usted habla de la catolicidad de la Iglesia. Bien. Hace poco me tocó hablar en otro lugar del régimen político cristiano, ¿no? Había una persona ahí en una jornada donde había varias conferencias, y había habido dos conferencias de la mañana muy interesantes, y una persona de la teología dice, trataron las dos de temas muy de actualidad. Y entonces me pregunta a mí, ¿y usted de qué habla? Yo hablo de algo absolutamente inactual, le digo, del régimen político cristiano. Lo único que tiene de actual es su ausencia, porque brilla por su ausencia en todo el mundo. Bien. Pero, claro, se reía el otro. Y es así. Ahora, no toco este aspecto solamente, sino porque lo que quería señalar es este problema enorme de desacralizar toda una esfera de la actividad humana, que es importantísimo en el gobierno civil, ¿no? Separándola de la gracia de Dios, de la gracia de Cristo, del sentido sobrenatural de las cosas, del sentido sagrado de las cosas que va unido a eso. Y entonces ya se acabó la catolicidad de nuestra manera de pensar, ¿se entiende? Pensamos una política separada del reino de Cristo. Y ahí la catolicidad no está más. No me refiero al hecho de que pueda existir una política así. Me refiero al hecho de que como católicos no tenemos el derecho
de pensar que esa es la política que debe existir, o de que es normal que la política sea así, algo desligado y desvinculado de la gracia de Cristo y del reino de Cristo. Con esto entonces ya termino haciendo un resumencito, ¿no?, de estos tres aspectos en que he tratado de exponer la catolicidad. Y fíjense ustedes que, si retomamos de aquí al texto de Santo Tomás, lo que hemos presentado es una perspectiva un poco más amplia que aquella la incluye como una parte, ¿sí? La catolicidad es primero catolicidad extensiva en una triple dimensión, dijimos, ¿no? Catolicidad extensiva, que es catolicidad cósmica, temporal y étnica, para decirlo de alguna manera. Una catolicidad intensiva, que es catolicidad doctrinal y moral, y primera cosa, y segundo, catolicidad sacramental. Y por último, catolicidad como universalidad asuntiva, que abarca lo cultural, lo social, lo político. Al abarcar lo social, abarca la familia, abarca lo económico, ciertamente. Ahí ya también habría que hablar bastante, ¿no? Pero lo económico, fíjense que ya desde la palabra misma ya empezamos a pensar mal, ¿eh? Economía se refiere al gobierno de la familia, del hogar, de la casa, del mundo doméstico. Eso es la economía en sentido propio. Vaya si tiene que ser asumida en Cristo la economía. Bien, esa es la economía real, que tiene que ser la base de toda otra administración de bienes materiales en la vida social. Bien. La Iglesia es católica entonces porque está llamada a abarcarlo todo. Y esta pretensión no es una pretensión excesiva. No es una pretensión monopólica. No es una pretensión desmesurada. No es soberbia de parte de la Iglesia pretender tal cosa. Mire, hay una respuesta fundamental a todas esas posibles objeciones, que a veces se transforman en latiguillos retóricos, ¿no? No es la Iglesia la que se arroga esta catolicidad. No somos los cristianos los que pretendemos esto. No es una pretensión ni soberbia, ni vana, ni egoísta, mucho menos. La catolicidad descrita y entendida así es el designio de Dios. Nosotros, como depositarios, cada uno según su propia ubicación en la vida de la Iglesia, ¿no?, de la fe que nos ha sido regalada, donada por la gracia de Dios en el bautismo. No podemos sino entender esto así, porque esto es parte del depósito de la fe, precisamente. Yo empecé diciendo que la catolicidad de la Iglesia es de una importancia enorme, porque la profesamos cada vez que rezamos el credo, ¿verdad? Sea en la fórmula del símbolo apostólico, sea en la fórmula del símbolo niceno. Es parte esencial de nuestra fe. Entender la catolicidad no es más que esforzarse por entender qué decimos cuando decimos que la Iglesia es católica. Y entender la catolicidad en su profundidad implica obviamente entrar en una exigencia que trasciende la medida humana, ¿o no? Y sí, por supuesto, como todas las exigencias de la palabra de Dios, pues como dice la Escritura, el profeta Isaías, ¿no?, la palabra de Dios dista más del pensamiento de los hombres que los cielos de la tierra. Si las exigencias que vienen de la sabiduría de Dios no tienen una medida humana, pero como vienen de Dios, sabemos que son lo más perfectamente adecuado a la criatura de Dios que somos nosotros. Él nos conoce mejor que nosotros, ¿no? No solo somos nadie para enseñarle a Él.
dice San Pablo, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar del designio de Dios? Nadie, obviamente. Esto también nos pasa muchas veces por alto hoy día. Creemos que nosotros tenemos el derecho a juzgar de todo, aún de las cosas de Dios. Y es al revés. Es la palabra de Dios la que nos juzga a nosotros, ¿no? No lo digo en un sentido negativo, eso al contrario. Es la palabra de Dios la que nos mide a nosotros, no nosotros a ella. Pero esa palabra nos ha sido dada como palabra de salvación. Y cuando hablamos de la catolicidad de la Iglesia, ahí viene la respuesta a lo del egoísmo. No estamos hablando de una especie de querer abarcarlo todo para dominarlo todo, como una especie de corporación monopólica. No se trata de eso. Es exactamente de lo contrario. Es experimentar y entender profundamente que como cristianos, y católico no es más que el sobrenombre de cristiano, como dice un santo padre de la Iglesia española llamado San Pacianos, hay una frase que repiten después muchos otros padres de la Iglesia. El haber sido llamados a la vida cristiana es haber sido llamados a comunicar gratuitamente un don que gratuitamente hemos recibido. Y la profesión de la catolicidad de la Iglesia en su sentido propio y completo, en su integridad, es hacer brillar sobre el rostro de la humanidad el designio amoroso, misericordioso de Dios. ¿Qué hay de monopólico en que Dios, que es el Señor de todas las cosas, establezca un reino, procure el establecimiento de un reino que lo abarca todo? Eso es la verdad, no es un monopolio. ¿La monarquía de Dios es universal o no? Y claro que sí. ¿Cómo no va a ser universal? Y por tanto la Iglesia de Dios como tal está llamada a abarcarlo todo. El obstáculo más grave que tenemos hoy día para entender esto es lo que podríamos llamar, primero, el prejuicio relativista. Cada quien tiene derecho a su propia religión, ¿no? Y todas son igualmente válidas. Ah, no, Señor, mire que no. No. Y segundo, la de que los caminos de salvación son múltiples y cada uno se salva a su manera, ¿no? Y acá es donde viene el principio aquel de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y si no entendemos la profundidad de ese misterio, no entendemos tampoco la catolicidad de la Iglesia. Está llamada a abarcarlo todo porque es el único camino, la única vía de salvación para todos, ¿no? Por eso dije, si no conectamos la catolicidad con la unicidad, ¿no? Y con la unidad a que estamos llamados en la Iglesia, no entendemos tampoco qué es esa catolicidad, ¿no? Ahora, en la unidad de la catolicidad vivimos la unidad de la fe católica, ¿sí? Y este es el último elemento que yo quería señalar para terminar. Ahora sí, la fe es una. Y que la fe sea una implica que la fe es católica. Es la misma ayer, hoy y mañana. La fe de los apóstoles, la fe de los padres, la fe de la Iglesia siempre es una y la misma. Si no, no habría catolicidad, fíjense. Si no, no habría esa catolicidad temporal que dice Santo Tomás. Porque si la Iglesia es una ayer, otra hoy y otra mañana, si la fe es una ayer, otra hoy, otra mañana, ¿dónde está la misma Iglesia ayer, hoy y mañana? No está, porque ha mudado esencialmente, ha cambiado la fe. ¿Se entiende? Y por eso la unidad de la fe es inseparable de la catolicidad temporal de la Iglesia, ¿no? De ahí la necesidad que existe, esto en un curso de cultura católica es importante reconocerlo, la necesidad que existe de beber continuamente en las fuentes límpidas y puras del pensamiento cristiano tradicional, de entrar en los santos padres, en los grandes doctores de la Iglesia a lo largo de los siglos, para reconocernos en sintonía con ellos como miembros de la única Iglesia, de la única santa, católica y apostólica Iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias por la atención prestada y si quiere...